Bien, vamos a entrar ahora a entender, estuvimos en la mañana viendo acerca de cómo era la dinámica de un juicio. Y dentro de esta dinámica entendimos que lo primero es la luz. Amén. Tuvimos un tiempo glorioso de luz y hemos estado en eso todos estos 2 días. Pero ahora necesitamos entender cómo es el juicio desde el corazón del Padre. Amén. Ok, desde lo que acabamos de vivir hoy en la mañana, vamos a entender ahora cómo es el juicio desde el corazón del Padre. Porque podemos teorizar bastante acerca del juicio, pero hasta que no nos acerquemos al corazón del Padre, ¿verdad? No podemos entender cómo es un juicio para Él. Amén. Así que tenemos un reto esta tarde y es que el Espíritu Santo nos ayude a introducirnos en esta verdad. Amén. Ok. Vaya conmigo entonces a Job. De nuevo con Job, sí, de nuevo. Ya lo vamos a dejar tranquilo a Job, no se preocupe. Cuando Adán sale, ¿verdad?, del Edén, él pierde toda conexión con el Padre. Toda la conexión que él tenía con el Padre lo envolvía la voz del Padre, lo envolvía la luz que se desprendió el primer día cuando Dios dijo, sea la luz. Esa luz estaba rodeando todo el tiempo a Adán. Amén. Adán no necesitaba absolutamente nada. Adán no tenía hambre, no tenía frío, no sabía lo que era tener temor, no conocía el miedo a la oscuridad. Adán le respondía a toda la creación. No solo él estaba conectado con el Padre, sino que él mismo estaba conectado completamente con la creación. Amén. Él había sido puesto ahí para administrar con justicia la creación. Amén. Para él poder administrar con justicia la creación, él tenía que entender, conocer esa creación. Para él poder hacer esto, o mejor dicho, él podía hacer esto porque estaba sumergido dentro del Padre. Amén. Ok, entonces cuando Adán veía la realidad, él la veía a través de los ojos del Padre. Cuando Adán veía un animal acercándose, él no solo veía la parte externa, ¿verdad? El perrito ahí con su orejita, sino que él aún veía cada conexión dentro de este animal. Aún él veía el campo magnético alrededor de la creación. Aún él veía el corazón de este animal palpitando. ¿Me va siguiendo? O sea, él veía todo a través de los ojos del Padre. Por esta razón, él podía entender cómo era la creación y administrarla. Amén. Ok. Cuando Adán pierde esta conexión, pierde su capacidad para juzgar con justo juicio. Pierde su capacidad, por lo tanto, para administrar la creación. Amén. Al no poder juzgar con un justo juicio, porque ya no está viendo las cosas desde los ojos del Padre, ahora lo ve desde sus propios ojos. ¿Se acuerdan cuando Adán cae? Lo primero que hace es mirarse a sí mismo. Es empezar a mirarse a sí mismo. Amén. ¿Por qué le ocurre eso? Porque él antes no lo había hecho. Era consciente de todo lo que había alrededor. Era consciente de la voz del Padre en él. Mas no estaba su conciencia sujeta a sí mismo todo el tiempo. Él no estaba todo el tiempo pensando que me falta, porque de hecho nada le faltaba. Amén. Pero cuando se desprende del Padre, entonces él comienza a centrar todo lo que él es, todo su pensamiento, toda su mente en sí mismo. Y pierde, por lo tanto, su capacidad de emitir un juicio justo. Amén. Ahora sí, Job 38. Fíjese. Entonces Dios le habla a Job. Le dice, ¿has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Job 38, 18. Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Job le dice, ¿sabes tú cuál es el límite entre luz y tiniebla? Job, ¿tú conoces la frontera, la delgada frontera entre luz y tinieblas? Cuando hay un amanecer, ¿tú puedes discernir hasta dónde llega la luz y cuándo comienza la tiniebla? Job, ¿puedes hacer esto? Cuando Dios le habla a Job, no solo está tratando de impresionarlo, quiero que me entienda eso. No está tratando de decirle cuán poderoso es Él. Está demostrándole a Job que Él conoce todo. Amén.
que Él puede entender todas las cosas y por eso Él puede juzgar de manera justa. Dice, yo puedo entender cuál es el límite entre ambas cosas. ¿Dónde está el lugar de las tinieblas? Si la tomaras tú en sus términos y se entendiera las sendas de su casa. Si sabías tú cuándo habías de nacer y si el número de tus días había de ser grande. O sea, Job, yo entiendo no solo lo que hay aquí en el presente, yo comprendo lo que ha de venir y lo que fue. ¿Me va siguiendo? Adán había sido creado para administrar la creación. Él no iba a morir, él estaba en la eternidad porque estaba sumergido en el Padre. Dios le había dado a Adán todas las cosas y a los hombres todas las cosas, amén. Y lo único que Adán tenía que hacer en esa eternidad era aprovechar esa eternidad para conocer a Dios. ¿Me va siguiendo? Esa eternidad él iba a experimentar a Dios, aún estando dentro de él, él iba a experimentar cada vez mayor profundidad en ese Dios, en este Padre. Pero cuando es separado Adán, ¿verdad? Cuando él peca y se separa, ¿sí?, de lo eterno, entonces él solo puede centrarse en sí mismo, se olvida completamente, queda desconectado completamente de la vida de Dios y de la justicia y de la luz. Amén. Cuando hablo de luz, no solo me estoy refiriendo a un resplandor, ¿verdad? Me estoy refiriendo a el entendimiento de algo que estaba oscuro. ¿Me va siguiendo? Cuando Dios dijo, sea la luz, no solo lo dijo porque Él no veía nada, ¿me va siguiendo? Así como prenda la luz para ver qué hay aquí. No fue ese el propósito. Él dijo, sea la luz para la creación, para que la creación pudiese tomar cada cosa a su lugar, conforme al entendimiento que Él soltó en esa luz. Amén, ¿me va siguiendo? Entonces cuando Él dijo, sea la luz, el agua se ubicó, una arriba, una abajo, lo seco salió y de lo seco salieron las plantas, ¿me va siguiendo? O sea, todo estaba, pero todo estaba revuelto en un caos, hasta que vino la luz. La luz no era porque Dios necesitaba esa luz, la luz era porque la creación necesitaba esa luz. Amén. Ok, en la mañana dijimos que el juicio venía siempre con luz. Y cuando Dios dice sea la luz, también está ordenando las cosas tomar su lugar. Amén. Está ordenando las cosas ubicarse y está desatando entendimiento de estas cosas. Amén. Ok, ahora sí. Entonces Adán se desprendió de esa luz. Se desprendió del entendimiento de todas las cosas. Ya no sabía cómo estas cosas funcionaban. Miraba ahora un animal y el animal le rugía. Lo desconocía. Y él lo desconocía a él. Ya no sé cómo funcionas. ¿Me va siguiendo? O sea, antiguamente él podía mirarlos, saber quiénes eran y como sabía quiénes eran, entonces a un nombre les podía poner. Pero ahora ya no podía hacer eso. Cuando volaba una abejita a 300 kilómetros de Adán, Adán oía el aleteo de esa abeja, porque él al estar sumergido en el Padre podía conocer todas las cosas. Pero cuando el hombre pierde esto, pierde su capacidad, entonces de juzgar con justo juicio. Job 35. Vaya conmigo, Job 35, unos capítulos más atrás. Entonces, cuando Adán se desprende, él se ve a sí mismo y ahora el ser humano, lo único que le importa es él mismo. Amén. Entonces, este ser humano, lo único que le interesa son sus propios intereses. Y es movido por sus propios intereses todo el tiempo. Toda la construcción, ¿verdad?, de los sistemas de este mundo han sido construidos basándonos en suplir las cosas que a nosotros nos interesan. El sistema económico está basado en que no te falte algo para mañana. ¿Me va siguiendo? La educación está basada en formar una persona con el fin de que encaje en un sistema específico. Cada sistema que el hombre ha creado, lo ha creado pensando en el interés que él tiene. ¿Me va siguiendo?
O sea, el ser humano, desde que sale de la presencia de Dios, desde que sale de estar inmerso en el Padre, ya no le interesa el que está a su alrededor porque se desconectó de ellos. Amén, está acá. Ya no le interesa eso, ahora solo puede mirarse a sí mismo. Su conciencia, su entendimiento está atrapado en sí mismo. Amén. Eso es lo que Dios le está diciendo a Job. Job, tú no puedes entender lo que ocurre porque estás atrapado en tu propio interés, porque estás atrapado en tu propia necesidad. Job, cuando te quitaron las cosas que tenías alrededor, todo se te desmoronó porque estabas atrapado en tu propio interés. Job, cuando tú hacías altares por tus hijos, por tus perros, por tus vacas y por todo, lo hacías basado no en mí, sino en tu propio interés. ¿Me va siguiendo? Ok, fíjese lo que dice aquí. Mira a los cielos y ve, y considera que los cielos son más altos que tú. Este es Elijú, el joven que le habla a Job. Si pecares, ¿qué habrás hecho contra él? Contra Dios le está diciendo. Si tú pecas, ¿qué habrás hecho contra Dios? Le dice. Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá él de tu mano? Tu piedad es para ti mismo y tu justicia es para ti. Este versículo es muy tremendo si usted lo empieza a masticar y mirar qué es lo que está diciendo realmente. Está diciendo que Dios, a diferencia del hombre, no necesita nada de nadie. Le está diciendo, Job, si tú eres justo, ¿tú crees que Dios va a ser más justo por causa de tu justicia? ¿Tú crees que el trono de Dios se va a engrandecer, se va a hacer más poderoso porque tú eres justo? No, 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 le dice. Tu justicia es para ti, es para salvarte a ti, no a él. Job, y si tú pecas, ¿tú crees que el trono de Dios va a empezar a tiritar? Oh, están pecando, nos vamos a debilitar como los dioses del Olimpo, ¿verdad? Si no nos adoran, nos desaparecemos. ¿Tú crees, le dice, que eso le pasa a Dios? No, le dice. Si tú eres justo, esa justicia te salvará a ti, pero no a él. Si todo el mundo pecare, él seguirá siendo justo. ¿Me va siguiendo? O sea, nosotros somos sustentados, pero a él no lo sustenta nadie. Ok, esto es muy importante entenderlo. Dios no es sustentado de nadie. Él sustenta todo. ¿Por qué? Porque cuando se va a emitir un juicio, cuando se va a traer justicia a un lugar, el hombre está contaminado por su propio interés. Consciente o inconscientemente el hombre tiene la inclinación a buscar su propio beneficio. Pero Dios no. Dios no tiene esa inclinación porque Él no necesita nada de nadie. ¿Me va siguiendo? Eso le está diciendo Dios a Job. Yo no necesito nada de nadie. Por eso yo no tengo la inclinación, ni siquiera necesito tu justicia. ¿Me entiende? Tu justicia es para ti. Tu justicia es para tu nación. Tu justicia es para tu casa. Es para que tu casa crezca, prospere. Pero si no ocurre eso, mi trono va a seguir ahí firme. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios no tiene conflicto de interés. Me acuerdo una vez querían sacar una ley allá en Chile acerca de los licores. Estaban viendo los tributos, ¿verdad? De a dónde sacar impuestos para pagar ciertas reformas que querían hacer. Entonces dijeron, vamos a subir el valor de las bebidas alcohólicas. Como en Chile venden harto vino, vamos a subir el valor del vino. Ok, lo llevaron al Congreso y empezaron a votar. Y había un grupo de senadores que decían, no, esto no va a servir, esto va a traer calamidad, esto va a quitar empleo, en fin. Llegaron unos reporteros, empezaron a investigar, a traer luz, ¿sí? A ver quiénes son estos que se oponen. Lo empezaron a investigar, salió un reportaje. ¡Pum! Senador tanto, tiene viñas y tiene empresas de vino. Senador tanto, no tiene viña ni empresa, pero su familia sí. Ahora, decía ese reportaje, porque ellos, como todo senador que fuese limpio, decía así,
Hay una ley en la Constitución que dice, si tengo conflicto de interés, el día de la votación debo levantar mi mano y decir, me abstengo de votar porque tengo conflicto de interés, y retirarme de la votación. Decía, ¿por qué ellos no hicieron eso? Al contrario, emitieron nuevas formas, ¿verdad?, para esta ley, para bloquearla. Ok, vino luz. Amén. Pero Dios no tiene ese conflicto de interés. Cuando Dios juzga, Él nunca está buscando algo para sí mismo. Por eso una cosa es emitir un juicio, ¿verdad?, desde lo que yo creo que es justo, y otra cosa es emitir un juicio desde el corazón del Padre. Amén. Porque tal vez lo que yo creo que es justo puede ser bueno, pero no justo. Puede ser bueno, pero no justo, porque aún así estoy velando por mi interés. ¿Me va siguiendo? Es terrible, hermano. O sea, meterse a que el Señor traiga luz sobre nosotros. Él empieza a decir, mira, yo te voy a mostrar por qué es tan complicado que tú sueltes un juicio así de tu propio corazón. Tienes un conflicto dentro de ti, que a veces cuando juzgas estás buscando tu deseo. Necesitas sumergirte en el Padre. Amén. Ok. Sigamos, Génesis 28. Génesis 28, 19. ¿Se acuerda de Jacob, verdad? Un personaje bien interesante en la Escritura. Jacob siempre deseó la bendición de Dios. La peleó por todas partes. De hecho, cuando su hermano tenía hambre, le vendió, le dijo, te compro la primogenitura por este plato de lentejas. El hermano estaba ahí, necesito comida. Ok, le dijo, mira, huele. Y cuando iba a ponerle la cuchara, ¡ajá! Véngase la primogenitura. Se la negoció, ¿verdad? Entonces Jacob tenía esta cosa de siempre tratar de manipular, ¿verdad?, para encontrar su propio interés. Ah, no, pero él buscaba algo bueno, él buscaba la bendición de Dios. A su hermano no le interesaba, a él sí. De hecho, la Biblia dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios sabía que Jacob iba a tener esa inclinación por su bendición, sí. Buscaba algo bueno, pero no lo hacía de manera justa. ¿Me va siguiendo? Ok, mire. Génesis 28, 19. Jacob arranca, ¿verdad?, luego de manipular a su propio padre terriblemente. Arranca ya con la bendición en la mano. La conseguí. Dice, y llega a un lugar que se llama Luz. Dice, llamó el nombre, Génesis 28, 19, llamó el nombre de aquel lugar Betel. Bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Cuando Jacob llega ahí, Dios le muestra una escalera. Dios le habla desde su trono. Jacob, yo te voy a bendecir, te voy a dar esto. ¿Se acuerda, verdad? A ti y a tus generaciones. Dios le está diciendo, Jacob, ya está todo listo, Jacob. Deja de pelear. Jacob, deja de manipular al resto del mundo. Ya está todo, le dice. Pero fíjese, cuando Jacob despierta, dice, me voy a asegurar de que se cumpla. Pone una piedra y le echa aceite, ¿verdad? Porque aún el interés en él seguía primando. ¿Me va siguiendo? Ok, vaya conmigo a Génesis 48. Y en esa hoja que va pasando la vida de Jacob. Ya en el 48 Jacob está anciano. Le ha pasado de todo. Así como él lo manipuló, lo manipularon sus hijos. Le escondieron a José. Yo creo que el dolor más terrible de ese hombre fue cuando José no apareció. Le trajeron las ropas de su hijo supuestamente muerto. Le ha pasado de todo a Jacob. 2 hijos de ellos salieron a un pueblo, lo arrebataron, lo hicieron ñicos. Una hija de ella también fue abusada. Se le ha pasado de todo. Y ya está anciano este Jacob y Dios le da el regalo de devolverle a José. Imagínense el día en que Jacob supo que José estaba vivo. Ni ganas de ponerle un golpe le dio a los hijos por de tanta felicidad. Pero va entonces donde José, dice 48.
Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz, en la tierra de Canaán. Fíjese. Y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te hago crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Él va a bendecir a sus nietos. Está en un momento en que él ya entendió que Dios había preparado todo para él. Y ahora va a bendecir a sus nietos. Quiero que entienda esa imagen. Ha peleado toda su vida por ser bendecido y a los últimos años de su vida se da cuenta que lo que él quería, Dios ya se lo había dado hace tiempo. Y está ahí frente a sus nietos. Y los va a bendecir. Y le dice: José, ¿sabes qué? Dios me había prometido esto antes. Cuando yo arranqué y me encontré con la luz manifestó de que ya todo estaba completo. ¿Me va siguiendo? De que ya todo estaba completo. Y hoy lo veo no solo en ti, José, lo veo en esta generación. O sea, Dios no solo me estaba bendiciendo a mí, te estaba bendiciendo a ti a través de mí y estaba bendiciendo a esta generación. Tú todavía no nacías, José. ¿Me entiendes? O sea, Dios necesita llevar a Jacob a una posición de justicia. Dios quería llevar a Jacob a una posición de justicia. Y por eso se le aparece en luz y le dice: Jacob, olvídate de lo que crees que necesitas. Ya está todo listo. Olvídate de eso para que puedas juzgar con justo juicio. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando él es anciano, ya recién lo entiende. Y ya no pide nada, Jacob, ya no pelea con nadie. Deja que Dios vaya delante de él. Deja que Dios cumpla su propósito en él. Amén. Entonces la luz siempre va a venir no solo a manifestar las cosas torcidas, sino a traer entendimiento de cada cosa, cómo debe ir en su lugar. Ese entendimiento va a producir en ti la convicción de que Dios es soberano y está sentado en su trono y todo ocurre, ¿verdad?, bajo los ojos de su soberanía. Ok. Vaya conmigo a Juan 5:30. Antes de eso, Romanos 3:20. Antes de Juan, Romanos 3:20. Cuando Dios quiso traer la justicia a todo Israel, ¿sí? Dios quiso establecer su justicia en todo Israel. Él trae la ley. Amén. Y le entrega la ley a Israel para que Israel, a través de esa ley, se aplique, ¿verdad? Se enderece. La ley de Moisés era maravillosa, espectacular, pero estaba basado en un principio. Cada uno de esos mandamientos buscaba que el judío, el israelita, dejase de pensar, de poner su interés por encima del de su prójimo. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio. Cada uno de esos mandamientos tenían como fin que ese Israel dejase de poner su propio interés por encima del que estaba a su lado. ¿Me va siguiendo? Aún las fiestas solemnes tenían como fin congregar a todos, que compartieran, ¿me va siguiendo?, que estuvieran juntos, que dejaran de pensar en lo que ellos necesitaban y empezaran a pensar en lo que estaba a su alrededor. ¿Está aquí conmigo? Ahora sí, dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, antes de la ley de Moisés, y esto es lo que está diciendo Pablo con ese versículo, antes de la ley de Moisés nadie se daba cuenta lo egoísta y lo terrible que era, porque solo había conciencia, ¿me entiende? Yo hacía algo malo y me redarguía por dentro y ya, y ahí quedó. Pero luego de la ley de Moisés no solo era pecado, era delito hacerlo. Dice Pablo, la ley vino no para hacerlos justos porque no podían. La ley vino para que ellos se dieran cuenta lo egoístas que son. ¿Me entiende? Es tan así que cuando Dios trae la ley, les dice, esta es la ley, estos son los mandamientos que ustedes deben cumplir, pero como yo sé que no los van a cumplir,
abajito hay una forma de expiarse de sus pecados. ¿Me entiende? Como yo sé que ustedes no van a poder lograr esto porque son todos una tropa de egoístas, acá abajo está la manera de expiarse del pecado. Van a sacrificar un cordero, se van a presentar cada cierto tiempo. ¿Me entiende? O sea, Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía lo que estaba haciendo, pero estaba soltando algo. Estaba soltando que ellos entendieran de dónde venía su justicia. ¿De dónde venía su corazón? ¿Cuál era el corazón del Padre en realidad? ¿Era castigar al ladrón o era enseñarle al pueblo a dejar de pensar en su propio interés? ¿Me entiende? El problema fue que la gente solamente se tomó de la parte técnica de esa ley y no entendió el principio debajo de esa ley. Entonces, cuando vinieron los fariseos y el Señor les dijo, si la ley se resume muy fácil, ama a Dios y ama a tu prójimo, y cumplirás toda justicia. No, la puso muy fácil, Señor. No, pues se dan una lista aunque sea de 5 mandamientos. No, esto es muy fácil, le dijo. Ama al Señor y ama a tu prójimo. O sea, vuelve a sumergirte dentro del Padre para que puedas entender todas las cosas. Tienes que partir muriendo a ti mismo y sumergiéndote dentro del Padre. Mientras tu interés personal esté por sobre lo demás, no puede haber justicia en el corazón del hombre. Ahora sí, Juan 5:30. El hombre no pudo cumplir ese nivel de justicia que la ley soltaba, porque no tenía el amor para cumplirlo. ¿Me entiende? Al no tener la conexión necesaria para cumplirlo, no pudo tener el nivel de justicia que se requería. Dios sabía esto, Dios lo preparó así. Dios solo quería que ellos se dieran cuenta de lo que necesitaban. Juan 5:30 dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Fíjese Jesús, Él lo tenía muy claro. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Pablo dice, fuimos amados por Dios, fuimos rescatados por su buena voluntad, por el puro afecto de su gracia. Su voluntad, la voluntad del Padre, es muy clara. Él decidió amarnos. ¿Me va siguiendo? Que no entienda eso, es imposible que entienda el juicio de Dios. Mi juicio es justo porque no hago mi propio interés, sino que busco el interés del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. De tal manera fue la voluntad del Padre en su amor que entregó lo más preciado que tenía. Mi juicio es justo porque yo entiendo el corazón del Padre. Puedo aplicar justicia porque entiendo el corazón del Padre. Una cosa es juzgar desde la tierra y otra cosa es juzgar desde el trono, desde el corazón del Padre. Desde la tierra no vamos a equivocar. Desde la tierra vamos a juzgar mal. Desde la tierra vamos a creer que estoy haciendo bien cuando en realidad estoy dañando algo. Pero desde aquí puedo juzgar y aún sentenciar mientras esté sumergido en el corazón del Padre. ¿Me va siguiendo? Desde el corazón del Padre no solo veo el aquí y el ahora, sino que veo el que viene, veo la generación futura. Eso le está tratando de decir Jacob a José. José, Dios sabía que todo esto iba a acontecer. José, Dios vio estas generaciones. Jacob estaba anciano, se iba a morir, estaba en su cama, le trajeron a los niños. Dice que él con fuerza se sentó en la cama, ¿verdad? Y ya poco veía. Por fuera estaba envejecido, por dentro había crecido a un nivel de justicia tal que cuando él hablaba, todo lo que decía se cumplía.
José no lo entiende, le trae a sus hijos y se acuerda que él va a bendecir a los hijos y cruza la mano, ¿verdad? Y José le dice, no, como que te equivocaste, está viejito, ¿verdad? No entendió. Y él, déjame, yo sé lo que hago. Yo estuve en luz con él y él me dijo lo que iba a acontecer. Yo no entendí en ese momento que él me estaba diciendo, renuncia a tus intereses, vas a sufrir así, Jacob. Yo no lo entendí, lo entiendo ahora. Y ahora puedo comprender cuál es su juicio. ¿Me va siguiendo? Ok, vaya conmigo a Mateo 5:14. Mateo 5:14. Es tremendo porque el Señor sabe que la ley de Moisés al soltarla no la podían cumplir, pero Él promete, dicen, pero vendrá un nuevo pacto, Jeremías, ¿verdad? Viene un pacto donde yo pondré mi ley en sus corazones. ¿Cómo es eso que si me abro van a estar aquí escritos los mandamientos? No, está diciendo la esencia de esa ley va a estar metida en sus corazones. El Padre va a estar dentro de ellos. Y desde ahí van a poder juzgar, ya no bajo su propia convicción humana, sino desde el trono del Padre. Mateo 5:14. Y este libro es glorioso porque Mateo es un libro donde él está viendo a Cristo como el Mesías todo el tiempo. Y cuando Jesús habla, él sabe que él está trayendo justicia y juicio. Dice, vosotros sois la luz del mundo. El que vino, si estuvo aquí en la mañana, sabe que cuando él dice la luz del mundo, está hablando de justicia también. Si yo que podría parafrasearlo y decir, vosotros sois la justicia para este mundo. ¿Cómo eso, hermano? ¿Sí? Tu iglesia eres la medida de justicia para este territorio. Si tu medida es baja, no puedo esperar mucho del territorio. Si tu medida es alta, entonces Dios puede juzgar conforme a la luz que sale de esa medida. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la lámpara y se pone debajo de un almud, sino en el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz, así alumbre vuestra justicia delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas. Fíjese, está hablando de justicia. Para que vean cómo ustedes hacen bien las cosas y glorifiquen a vuestro Padre. Ahora, quien entiende qué es glorificar, sabe qué significa. Y cuando vean estas buenas obras en ustedes, ellos van a querer obedecer también al Padre. Porque glorificar no es solo levantar la mano y decir gloria, gloria. Glorificarlo es obedecerle a Él. Amén. Darle gloria, tributarle obediencia. Obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta el cielo y la tierra dejen de ser ni una jota ni una tilde, pasará de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. De manera que cualquiera que quiera abolir uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está hablando de justicia, amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí los dejó a los discípulos tiritando. Si no es mayor que ese fariseo que tú ves que diezma, aún la sal le saca el 10%, la pesa, la toma y la presenta ahí en el altar. Si tu justicia no es mayor que eso, es porque no has entrado en el reino de los cielos. Pero ¿quiere decir que entonces vamos a pesar cada kilo de arroz que nos llega a la mano? No. Está diciendo que el Padre debe entrar dentro de ti a través del Cristo para que la esencia de la justicia esté dentro de ti.
Y entonces tu justicia será mayor, tu luz será mayor, tus obras entonces solas por sí solas van a ser mayores, y quien te vea va a glorificar al Padre por el nivel de justicia. Dice, oísteis que fue dicho. No ha parado de hablar de justicia. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare descontroladamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijera a su hermano fatuo será culpado del infierno de fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, todavía está hablando de justicia, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Vuelve primero una amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu ofrenda. Justicia. Justicia. Si sabes tú que tu propio interés personal está bloqueando el amor que deberías tener hacia tu prójimo, hacia tu ciudad, hacia tu casa, hacia tu nación, entonces mejor reconcíliate y luego haz todo lo que quieras hacer. Porque aunque digas yo decreto, pero por dentro está lleno de amargura, no. Ese decreto no va a pasar el techito que está acá. ¿Cuántos están aquí? Dios está hablando de justicia. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando el Señor Jesús cuando Dios soltó esa ley, ojo por ojo, diente por diente, no estaba buscando venganza. Él estaba hablando de restitución. Ese mandamiento era para que ellos aprendieran a restituir conforme a lo que habían dañado. ¿Me va siguiendo? Pero el pueblo lo tomó como un mandamiento para vengarse. Ah, no, me dio en el ojo, ya. Cuando Jesús llegó en esa generación, ese mandamiento era sinónimo de venganza. Y él le dice, así que le dijeron ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, pongan su otra mejilla. ¿Han leído Lamentaciones? Les dijo a los fariseos, ¿la han leído? Bueno es el yugo en la juventud, y si te golpea una mejilla, por la otra. Justicia. Justicia. La justicia nace del corazón del Padre. La justicia nace del corazón del Padre. Juan 12, vaya conmigo, Juan 12. Si lo tiene me dice, ok. Es tremendo esto, porque lo que bloquea al ser humano es ese deseo intrínseco de buscar siempre lo que nos interesa o lo que necesitamos. Y cuando hablo de necesidad no solo me refiero a necesidad económica, a veces la aceptación es una necesidad, a veces el cariño, la atención de otro es una necesidad. Y entonces el ser humano tiende a pelear por buscar suplir esa necesidad. Antes no ocurría eso porque Adán estaba sumergido en el Padre y todas esas necesidades estaban suplidas por el Padre. Amén. Pero ahora Cristo en ti es todo lo suficiente para suplir toda necesidad. Alguien diga amén a eso. Toda necesidad. Suplir toda necesidad. Cuando yo entiendo eso, que el Cristo es todo suficiente para suplir toda necesidad en mí, entonces puedo juzgar con justo juicio, porque ya no tengo un interés personal en lo que juzgo. Amén. Porque sé que todo lo que necesito ya está en Él. Fíjese, ahora dice Juan 12:31, Jesús está hablando. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora dice. Ahora es el juicio de este mundo, de este sistema. Aquí hay una buena
un buen tips. ¿Cómo se producen los juicios? Jesús lo está diciendo. Ahora es el juicio. Les voy a demostrar, dice él, cómo viene un juicio. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si yo quiero echar fuera algo que está en mi casa, me está molestando, aquí hay una técnica de cómo echarlo fuera. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando él dice levantado, se refiere a que iba a morir en la cruz. Amén. Dice, si yo soy sacrificado, si yo muero a todo interés, si yo muero a todo mi interés personal y me entrego y me doy por completo, traeré juicio a este sistema. Si yo me doy por completo, traeré juicio a este sistema. Jesús, cuando abrió sus ojitos en Belén, empezó a darse por completo 33 años de renuncia, 33 años de renunciar a todo lo que él era para traer juicio al sistema. Porque el sistema decía, denme. El sistema decía, yo quiero. El sistema decía, es para mí. Y él dijo, no, yo te doy, te entrego, porque así te juzgo. Porque así juzgo lo que está en la esencia de tu trono. La esencia del trono de iniquidad es el egoísmo del hombre. El justo juicio aparece cuando aparece el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. El juicio desde el corazón del Padre. El Padre es el Abba. El Abba es la fuente. Una fuente no es para adentro, una fuente siempre es para afuera. Lo otro es un desagüe. Y ahí la fuente siempre es hacia afuera. La fuente siempre es dar. La fuente siempre es entregar. Cuando alguien tiene un don, cuando alguien tiene un ministerio y entiende esto, él sabe que el don no es para él, él sabe que el ministerio no es para él, él sabe que lo que le entregaron no es para él, él sabe que todo eso es para otros, porque él es una fuente para dar a otros. Cuando una nación entiende eso, cuando una iglesia en una nación entiende eso, empieza a traer juicio sobre los sistemas del mundo. Mas si yo fuese levantado, dice, mas si yo me entrego y doy, porque sé que el reino es suficiente y nunca se va a acabar nada en este reino. Pero es que aquí me quedan 100 bolívares, se los doy a esta viejita. Se ve que tiene hambre. Se los voy a dar, porque si se los doy, juzgo al sistema de este mundo. El sistema me dice, guárdatelo. El sistema me dice, gástatelo tú. No tenlo, a lo mejor mañana no tendrás otro. El reino me dice, dale. El reino me dice, entrégale. Si te piden la capa, suéltala. Y entrégala. Y vas a traer juicio a ese sistema. Y a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía señalando de que muerte había de morir. Le respondió el pueblo, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? Ellos entendieron que iba a morir, ¿verdad? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dice, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. Cuando yo me entrego, sale luz de mí. Cuando yo suelto, sale luz de lo que yo soy, luz que juzga. Para que no os tomen las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. ¿Cuál es otra palabra para iniquidad? Algo torcido. No sabe a dónde va. Quien no está en luz, está en iniquidad. Quien está en luz, siempre se da. ¿Me va siguiendo? Quien está en iniquidad siempre quiere, siempre piensa que necesita que le den. ¿Cómo alguien así va a juzgar el sistema de este mundo que funciona con el mismo principio?
Imposible. Jesús entregó todo. Al último, su último minuto dijo: Padre, recibe mi espíritu. Lo entregó todo. Por eso su justicia tiene un peso y un nivel tan alto, tan sólido, que es capaz de sostener el trono de Dios. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Vaya conmigo a Apocalipsis 5:12. ¿Se acuerda el mensaje de la Odisea, verdad? Tú dices que eres rico, tú dices que no te falta nada, tú que dices: no, yo tengo de todo. Mas yo os digo, eres pobre, eres miserable, eres desventurado. Yo te recomiendo: compra oro conmigo, haz tesoro en el cielo. ¿Cuántas veces nos hemos acercado hacia el Señor? No, Señor, yo tengo de todo, no necesito nada. Y está bien tener, hermano, está bien, porque Dios te quiere bendecir. El asunto es cuando en tu corazón tú siempre estás creyendo que necesitas aferrarte a esas cosas. Y entonces Dios tiene que poner a prueba tu corazón, porque lo contrario es que camines en iniquidad y en injusticia. Apocalipsis 5:12. Vaya conmigo. Si lo tiene me dice: lo encontré. Dice así: que decían a alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar potencia y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y bendición. ¿Quién es digno? El cordero. Hermano, yo quiero que el Señor me bendiga con riquezas. Muere. No, yo quiero que Dios me bendiga. Muérete a ti mismo. ¿Quieres ser digno de eso? Muere a ti mismo. Yo quiero que Él me honre. Muere a ti mismo. El cordero inmolado, Él es digno de tomar poder. ¿Por qué? Porque fue inmolado. ¿Por qué el cordero puede rugir como león? Porque fue cordero. Gloria y bendición. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está sobre el mar y todas las cosas que están en él, diciendo: al que está sentado en el trono y al cordero sea alabanza y honra y gloria y potencia para siempre, jamás. Al que está en el trono. El juicio sale desde el trono. ¿Quién está en el trono? El cordero. Para yo entender el juicio debo entender a ese cordero. Debo entender a ese cordero para comprender su juicio. Esta mañana orábamos y le decíamos: Señor, perdónanos por no habernos dado a nosotros mismos por esta nación. Si nos hubiésemos dado más de lo que hasta ahora hemos dado como iglesia, habíamos traído juicio a los sistemas de este mundo. Porque el cordero inmolado es digno de poder, de autoridad, de honra. ¿Me va siguiendo? Es un diseño. Juan 1:7. Juan 1:7. Fíjese, el apóstol Juan lo entendía, ¿verdad? Era alguien que siempre estaba ahí pegado al trono. ¿Nunca se ha preguntado por qué alguien que está siempre pegado al trono tenía tanto entendimiento del límite entre luz y tinieblas? ¿Por qué el que está pegado siempre al trono tiene tanto entendimiento de lo que el amor puede hacer como poder, como potencia? Dice así, primera de Juan 1:7: mas si andamos en luz, diga conmigo: luz. Si andamos en luz como Él está en luz, o sea, si andamos en justicia como Él está en justicia, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Poco más abajo, el 2, capítulo 2, versículo 9, el mismo libro, primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz, el que dice yo soy justo, y aborrece a su hermano, el tal está en tinieblas.
corto, ¿verdad? ¿Para qué más explicaciones? ¿Comentario bíblico? No, olvídenlo. Ahí está muy preciso. El que ama a su hermano está en la luz. El que ama a su hermano puede traer juicio. Porque ama. Porque ama puede traer juicio. Porque ama puede traer juicio. El que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Iniquidad. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay un diseño. Hay un diseño tremendo. Cuando Dios habla de que la iglesia puede atar y desatar, la primera vez que Él habla de esto es cuando Él está hablando acerca de cómo tratar un asunto, un conflicto dentro de la iglesia. Dice, si están los niños ahí, Él dice, deja a los niños venir a mí. Luego Él dice, hay de aquellos que hagan tropezar a estos pequeños. Luego sigue el mismo capítulo 18, ¿verdad? De Mateo. Y Él dice, pero siempre van a haber tropiezos, dice. Ok, pero lo terrible, dice, es de aquel que provoca esos tropiezos. Mejor que se amarre al cuello y se lanza, ¿se acuerda, verdad? Ok, dice, ahora bien, dice, si alguien persiste en esto, tráiganlo, dice, ante un testigo y juzguen. Dice, y entonces todo lo que aten en el cielo será atado en la tierra y todo lo que desaten será desatado. O sea, cuando Él dice atar y desatar, está refiriendo a aplicar la justicia, administrar la justicia en una situación en particular. ¿Cuál es la situación? Alguien está dañando el cuerpo. ¿Me va siguiendo? ¿Cuál es la motivación? El amor al cuerpo. La motivación no es el odio a ese hermano. La motivación no es decir, no hermano, tú eres el carnal, yo soy el espiritual aquí. La motivación es el amor. Es el corazón del Padre juzgando. Y el resto de los versículos, cada vez que Dios habla de atar y desatar, está hablando de permitir o no permitir algo conforme dañe o no dañe el cuerpo. Cuando uno ata, ¿verdad? Un demonio lo que está haciendo es impedirle su accionar. ¿Para qué? Para que deje de dañar el cuerpo. ¿Me va siguiendo? O sea, un ministerio de liberación que solo busca, ¿verdad?, vivir la aventura de liberar, está perdido, va a durar menos que una semana. Pero cuando la motivación es el amor, entonces Dios va a seguir trayendo revelación a ese ministerio. Porque su motivación es correcta. Porque puede juzgar, puede permitir o no permitir, porque está en el corazón del Padre. Apocalipsis 5:2, y con esto voy terminando. Porque está muy pertinente. Estaba pensando en lo que ocurrió en la mañana. Hay algo que es tremendo de los 24 ancianos, que ellos están alrededor del trono del Cordero y siempre están mirando ese trono. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz. Apocalipsis 5:2. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar su sello? Fíjese, atar y desatar, ¿verdad? ¿Quién es digno de permitir o no permitir? Aquí ya no está hablando de demonio, aquí está hablando de un misterio. ¿Quién es digno de desatarlo? ¿Quién es digno de traspasar a un nuevo tiempo una nación? ¿Quién es digno de abrir un nuevo tiempo? Dice así: y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. No podía ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo. Quiero que entienda algo. Juan estaba en una dimensión eterna. Si él está llorando, no es porque se emocionó. Es porque algo está ocurriendo ahí
que él logra ver en toda la creación, está conectado con todo, está mirando todo desde los ojos del Padre, como lo hizo Adán en su momento, y él ve, busca continentes y ve que no hay nadie digno, ni de leerlo ni de mirarlo. No llores, dice, y uno de los ancianos me dice, se paró uno de los ancianos, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. En medio de este grupo que se junta, ¿verdad?, este presbiterio, había un cordero inmolado. El trono, ellos tenían revelación. Juan no había entendido, pero el anciano tenía revelación de quién era ese cordero. El anciano entendía que ese cordero era digno porque había sido inmolado. El anciano entendía que él podía juzgar por causa de que este cordero había sido inmolado, tenía autoridad entonces para echar abajo todo sistema. Ahora bien, lo que hemos estado viviendo es decirle: Señor, abre un sello, abre un nuevo tiempo. De hecho, hoy en la mañana entramos a un nuevo tiempo. La pregunta es: ¿quién va a ser digno ahora para caminar en ese nuevo tiempo? ¿Qué iglesia va a tener la dignidad de entrar en este nuevo tiempo y hacer lo que este nuevo tiempo requiere? Los que hayan sido inmolados, los que digan: Señor, aquí estoy, listo para renunciar a mis intereses personales, listo para renunciar a todo aquello que haga bulla en mi corazón, como que viene de mi propio egoísmo. Aquí estoy, Señor, estoy listo para pasar de cordero al león. Cierra sus ojitos ahí donde está. Santo, métase ahí usted con el Señor y deje que el Espíritu Santo le dirija hacia el trono. Él es digno. Santo y